el presidente está de viaje y, en primer lugar, tengo que felicitaros. Yo sé que sois de Burgos, pero la climatología hoy es uno de los días típicos de Burgos, ¿no? Y estáis aquí. Eso nos alegra mucho porque precisamente el sentido de estas charlas es que os lleguen y os lleguen de forma directa. Lo más importante es, hay gente que nos está viendo a través en su casa, pero la comunicación es fundamental. Hay muchas cosas que no se pueden transmitir a través de la imagen solamente. Hoy estaba programada en principio una charla del doctor Pérez Luengo sobre mitos en la alimentación, pero tampoco está aquí en Burgos, ha tenido pues un compromiso. Sin embargo, pues está con nosotros Miguel Ángel López de Aramburu, que es urólogo y es un excelente compañero, con una amplia experiencia también y con un currículum envidiable también. Él estuvo trabajando hace muchos años en el Yagüe, aunque trabaja en Miranda, es su lugar y donde se desenvuelve y donde es más conocido es en la zona de Miranda. Estamos hablando ahora que parece que Miranda y Burgos, capital, tenemos como una especie de relación ahí, amor-odio, no sabemos por qué. Será por la proximidad de Vitoria que tienen los de Miranda, pero vamos, son gente muy, muy amable y siempre están dispuestos a colaborar también. Y nos va a hablar de un tema que es fundamental, que es el de mucha importancia, el de las cistitis recurrentes en la mujer. Eso de recurrentes quiere decir que se presentan con una frecuencia determinada. Por definición son o 2 episodios en 6 meses o 3 en un año. Eso es una definición. Y eso ocurre con muchísima frecuencia, por eso es importante. Y también por no solo el deterioro en la calidad de vida, sino porque es un problema que tenemos los médicos también. Tratas una patología y resulta que cuando crees que está solucionado, pues al poco tiempo te vuelven otra vez. Dices, ¿qué he fallado? ¿Vamos a cambiar la estrategia? ¿Vamos a seguir insistiendo? Ese insistir también, pues a veces tiene sus efectos negativos, porque ya sabéis, itis es infección o inflamación, y si en este caso se produce por bacterias, son microorganismos sensibles a los antibióticos, ahí sí que están indicados su uso, pero el uso reiterado de antibióticos, ¿qué es lo que pasa con ellos? Que crean resistencias y es una de las causas más importantes de resistencias a antibióticos. Hay bacterias que están implicadas en estas infecciones que luego, si afectan a otro órgano, no hay forma de tratarlas porque han tenido muchísimos tratamientos con antibióticos. Con eso no quitamos la importancia del antibiótico. Sin los antibióticos no estaríamos como estamos aquí, seguro, ¿no? Pero tienen su indicación clara. Por lo tanto, lo de automedicarse en ocasiones, que ocurre con frecuencia también en estos cuadros, hay que tener cuidado, ¿no? Miguel Ángel me entero yo ahora, pero vamos, nació en Santiago de Compostela, aunque es vallisoletano de pro, por el resto de la familia. Él hizo la carrera en Valladolid y hizo la especialidad en Valladolid. Entonces vino aquí a una plaza de cupo, a Burgos, en el Yagüe, que ha dicho ya, ahí había, en ese solar de ahí ya no está, no sabemos qué va a pasar con ello, pero es así, ahí estuvo él y luego ya sacó la plaza definitiva en Miranda, ¿no? Él, pues aparte de la atención, ya sabéis que en medicina tenemos 3 vertientes, que una es la atención, otra es la docencia, el tener que comentar y transmitir los conocimientos a compañeros y a la gente en general, que es lo que estamos haciendo un poco aquí, y la otra es la investigación. La investigación es sacar consecuencias de lo que estamos haciendo, no hacerlo por hacerlo, para intentar mejorar cada vez más, ¿no? Bien, pues él ha cubierto cubre las 3 dimensiones del médico y respecto a la atención en Miranda, pues es, ya digo, bien conocido. La docencia, bueno, pues está aquí, tampoco lo comentó, pero en la investigación él tiene a gala y me parece muy bien el haber participado en varios ensayos clínicos, algunos de importancia tremenda, por ejemplo, con fármacos como la tansulosina, que se utiliza en los hombres, en los varones, para controlar los síntomas de la hipertrofia de próstata. Bueno, no me enrollo más, diré, pues aquí ha venido a hablar Miguel Ángel, os paso con él. Muchas gracias.
¿Se me oye con el aparato este que me han puesto? ¿No? Ay. Pues teóricamente Lola me dijo que estaba en verde y está en verde. Se te oye. ¿Se me oye? Yo creo que sí, si no debería. No lo sé yo manejar esto. A ver, mira, a ver. ¿Ahora mejor? ¿Ahora mejor? Bueno, así nos defendemos. Yo tengo buena voz. Eso no va a haber problema. Bueno, pues señoras, señores, muchísimas gracias por su asistencia y quiero también agradecer al Colegio de Médicos la deferencia que ha tenido conmigo invitándome a dar esta charla y a José por su amable presentación, hecha más desde el corazón quizá que desde la cabeza, pero bueno, se agradece. Vamos a tratar hoy el tema de las infecciones urinarias y de las infecciones urinarias de repetición, que ya les adelanto que son infecciones urinarias de repetición en la mujer. Ya vamos a ver por qué. Dos premisas previas. Todo lo que les voy a decir se va a asentar en la más estricta academicismo y los conocimientos científicos actuales. Pero también voy a poner mi opinión, ¿entendido? Pero yo se los voy a avisar. Cuando diga esto es según mi opinión, lo voy a decir y ustedes pues toman nota de ello y se acabó. También me he permitido la licencia de poner algunas fotos en las diapositivas para hacer promoción un poco de Miranda y si ustedes nos visitan, pues que vayan conociendo un poco. Ahí tienen el puente de Carlos III, magnífico, de 1770, que el anterior era medieval y se lo dio una riada horrorosa. Bueno, vamos a empezar. Miren, en esta diapositiva tienen ustedes 19 entidades patológicas, 19 enfermedades, 19 procesos, llámelo como quieran, absolutamente reconocidos por el colectivo científico. No hay ninguna duda, habrá que investigar y tal, pero están todas reconocidas. Todas llevan un cierto componente inflamatorio. Significa que en el proceso morboso se produce la inflamación. Algunas lo llevan en el nombre, algunas no. 13 y 14 cuentos y 14 se llaman cistitis. Cistitis significa inflamación de la vejiga, el reservorio donde la continua producción de orina se acumula para después eliminarlo. ¿Entendido? Otras 5 no llevan el nombre de cistitis y se llaman cistopatías, que significa enfermedad de la vejiga, que al final son dos términos genéricos, un poco abstractos, pero definen perfectamente lo que estamos hablando. En la derecha arriba tienen ustedes una fotocopia de un libro que se llama Cistitis y Cistopatías. Es una de las contribuciones más importantes de la urología española a la literatura universal. Es un libro maravilloso. Un libro que ya se ha quedado muy antiguo, porque la primera edición es del año 1949, del profesor Cifuentes, de Madrid. Estuvo activo en la segunda mitad del siglo pasado. Trabajó en Madrid. Y es de verdad, en su tiempo fue un hito y hoy lo es en la historia de la medicina. Entonces, todas estas entidades que ustedes leen ahí, todas tienen una sintomatología parecida. O sea, unas se parecen más a que otras, algunas son idénticas, pero el eje de la sintomatología, que ya veremos que dolor al orinar, escozor al orinar, aumento de la orina, etcétera, etcétera, pues son más manifiestas. Y la fotografía que hay abajo a la derecha fue de mi gran maestro, o sea, de los muchos que he tenido y más bien he necesitado, pues él fue el primero y esa foto, no la ven, pero está dedicada a mí, la guardo yo en mi casa, vamos, con muchísimo cariño. Estuvo también activo, es de la jornada del doctor Cifuentes, estuvo activo en la segunda parte del siglo pasado, ya fallecido. Se llamaba Don Santos de Miguel del Campo. Era profesor universitario de la Facultad de Medicina, miembro del Instituto Anatómico Sierra, que era una entidad muy importante, jefe de servicio de lo que se llamaba el Hospital Provincial y después se transformó en los hospitales clínicos, etcétera, etcétera. Era un gran maestro y yo pues aprovecho esto pues para rendirle mi sincero homenaje. Pues él nos decía a sus alumnos y nos explicaba, hablando de la cistitis, y nos decía, vamos a ver, os voy a enseñar cómo se diagnostica una cistitis. Y decía, si va a la consulta mañana o viene a la consulta mañana una mujer joven o de edad media, sexualmente activa, y reproduce los síntomas que produce la cistitis, dolor al orinar, escozor al orinar y tal, ¿verdad?
eso es una cistitis aguda bacteriana y se acabó. Y no hay más vueltas. ¿Por qué? Porque la preponderancia, la frecuencia de la cistitis bacteriana con respecto a todas las demás es abrumadora. Entonces, es lo que vais a ver en la clínica diaria. Dice, caso cerrado, decía él, lo recuerdo como si fuese ahora, ya han pasado unos 40 años o 40 y tantos, ¿eh? O sea, y decía, pero no cerréis la puerta del todo, dejar un resquicio, dejar una abertura, para que entre un poco de luz, no vaya a ser que surjan signos de alarma y tengamos que volver, lo que decía un poco José, tengamos que volver sobre nuestros pasos y cambiar el diagnóstico. En medicina no puedes cerrar nada al 100%, por decir así. Y decíamos, don Santos, ¿qué signos de alarma son esos? Bueno, pues ahí ya depende un poco también de la habilidad del clínico. En este caso, uno puede ser un gran cirujano, un gran investigador, pero el clínico es el que se maneja bien en el trato y en el diagnóstico con el enfermo. Dice, pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, imaginaros que una paciente viene, te dice todo lo que produce la cistitis y de pronto le falta un síntoma que es capital, por decirlo así. Le preguntan, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal duerme? Ay, mire, doctor, lo mejor, 8 horas de golpe por la noche es el único momento del día en que estoy tranquilo y tal. Eso no es normal, no tenía que ser así. Bueno, o te da un síntoma que no debería aparecer. Bueno, pues, ¿y qué tal? Pues sí, y cuando me escuece al orinar, a veces tengo náuseas y vómitos. No debería aparecer náuseas y vómitos, es algo que salta. O la paciente trae una serie de análisis, pues mire, estoy en urgencias y me han hecho este análisis, después está en un médico privado porque estaba tal, y te aporta unos análisis y hay unos hallazgos que son que aparecen y no deberían aparecer o faltan. Trae varios análisis y tal, y los sedimentos y tal son normales. Dices, y esto está hecho en periodo de cistitis. Sí, sí, doctor, me estaba escociendo mucho. No es normal que no aparezcan unos datos alterados o viceversa, ¿entendido? Entonces hay que estar atentos. Y la prueba más importante, nos decía don Santos, la mala respuesta al tratamiento. Tú dices, bueno, no se preocupe, señora, usted tiene una cistitis bacteriana, le voy a poner el último medicamento, el revolucionario, que está dando unos resultados espectaculares y tal. Vuelva dentro de una semana y me cuenta. Vuelve la paciente y dice, ¿qué? Bien, ¿eh? No, doctor, ha sido tomar el medicamento y empezar y estar peor. Eso no es normal. Claro, les estoy diciendo un poco exagerando, hoy nos lo decían nosotros porque éramos alumnos, éramos bastante obtusos y necesitábamos que nos lo dijese claramente, pues algo que salta a la vista, algo no funciona en esa sintomatología. Entonces, en esos momentos, cuando aparecen esas cosas, cuando detectas, porque voy a decir, yo he dicho cosas que son ostensibles, que lo ve cualquiera, pero hay veces que son detalles mucho más finos, un dato analítico, solo uno que aparece por allí, que a lo mejor no interpretas de la manera adecuada y hay que interpretarlo. ¿Entendido? Quiero hacer una referencia a 3 patologías que hay ahí que van a ver ustedes que tienen un asterisco. Una es la cistitis rádica, la otra es la cistitis intersticial y una la esquistosomiasis. Porque, mire, la cistitis rádica y la cistitis intersticial se da, no es una excepcionalidad, como si pueden ser las otras. O sea, a lo largo de la carrera de cualquier urólogo ha visto alguna cistitis rádica. La cistitis rádica se produce porque en el tratamiento de tumores malignos del área pélvica se irradian estructuras enfermas y también las sanas. Entonces, por ejemplo, en próstata se emplea la radioterapia externa, ondas de alta energía que destruyen las células tumorales malignas y te pueden afectar o bien al recto o bien a la vejiga, produciendo la proctitis y la cistitis rádica, que es un efecto secundario. Bueno, es fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Para empezar, necesitas el antecedente de que la paciente ha sido radiado, ¿entendido? Entonces, bueno, eso te ayuda. La cistitis intersticial da para hacer un libro de 3 tomos de 500 páginas cada uno, porque es una enfermedad muy enrevesada, es una enfermedad muy invalidante, es una enfermedad que produce un gran deterioro, se da en mujeres jóvenes de 30 a 40 años y es una entidad que está muy infradiagnosticada. ¿Qué significa? Que es difícil de diagnosticar y se mete a las pacientes en la cistitis bacteriana y tal y cual y se creía, el otro día leía, estaba preparando esto, que en Estados Unidos tiene 300 y pico millones de habitantes, pero decía el trabajo que puede haber entre 4 y 5 millones de mujeres o de personas, la mayoría son mujeres, que, la mayoría no la inmensa mayoría, todas, que pueden estar que deberían de estar diagnosticadas y no están por la dificultad, que eso es un número importante, 4 o 5 millones. Y la esquistosomiasis. La esquistosomiasis hay millones y millones de casos en el mundo, ¿entendido? Es una enfermedad que se da muchísimo.
Pero en Burgos estamos protegidos, porque es una enfermedad tropical. O sea, que olvidémonos, aquí no vamos a tener nunca esquistosomiasis, porque no da. Es una enfermedad parasitaria, es una enfermedad que se da mucho en los países del África negra subsahariana, países pobres, y encima en los estratos más pobres de estos países. Afecta a agricultores, niños, gente que va a los cursos de agua dulce, ríos, lagos, lagunas, donde lavan la ropa, los niños juegan, los labriegos riegan la tierra y adquieren este parásito, este gusano, a través de la piel, y les produce una enfermedad. No tiene una alta mortalidad, por decirlo así, es fatal de necesidad, pero afecta mucho, produce grandes fiebres. Bueno, es después de la malaria, que le sonará a todos, la enfermedad tropical más frecuente. Pero ya digo, aquí en Burgos... bueno, y lo más importante, estos parásitos necesitan un caracol, necesitan para su ciclo vital un caracol de agua dulce, que no hay en Burgos, pero ya digo, en Burgos estamos protegidos porque con el vientecillo que sopla, nada más subir la brújula, ahí enfermedades tropicales, de aquí nos vamos. Pero hay un problema. ¿Por qué la nombro? Si ponen ustedes una televisión, un noticiero a las 3 de la tarde y tal y cual, millones de personas desde hace años huyen de estos países buscando una vida mejor. Y los vemos en las pateras y tal. Y no nos van a contagiar porque no se contagian, no existe el ciclo vital, pero pueden venir con la enfermedad. Entonces pueden acudir a un centro de salud o son usuarios del Sistema Nacional de Salud y tú tienes que tener ese antecedente, esa procedencia para saber que estamos ante un caso de esa cistitis tan rara. ¿Entendido? Bueno, pues, y las demás nos olvidamos. Las demás cuenten que no existen. ¿Entendido? Decía un amigo mío, estas enfermedades existen para que si haces una oposición y van a pillar, te la pongan en el examen. Y claro, nadie se la sabe, están para pillar. Entonces nos vamos a olvidar totalmente de la otra porque no existen. ¿Entendido? Es verdad, se me coló, es verdad. Menos este caso, claro. Mujer joven, 26 años, remitida al servicio de urología por infecciones urinarias de repetición. La manda a su médico de cabecera. Confirmamos el diagnóstico, ponemos las medidas, tratamientos, esto. Resultado fatal, cero. La enferma cada día peor. Entonces, no sabíamos cómo salir del atolladero. En el curso de la patología se le hizo un escáner, que es estas pruebas que ven ustedes aquí, y yo les voy a explicar, a ver si esto funciona, que yo antes funcionaba. Mire, esto es la vejiga. Y esto es la vejiga. Esto es la vejiga con contraste y esto es la vejiga sin contraste. Ustedes no lo saben, pero ya el radiólogo, porque nosotros también, que somos un poco obtusos los urólogos, nos lo señalan con flechitas para que veamos dónde tenemos que ir. ¿Entendido? Pared, esto es una pared engrosada hasta límites insospechados. Y otra cosa, que esto ya es un poquito más fino, pero en la reconstrucción tridimensional de esto se ve que ya hay una obstrucción. Este uréter, cualquier médico ve que está incipientemente dilatado, ¿entendido? Y la enferma, ya les digo, no iba ni para atrás ni para adelante. Pues mire lo que hicimos. Eso que hay escrito a la izquierda lo escribí yo. Está publicado en la Revista Argentina de Urología, que es el trabajo que ustedes acaban de ver, y salvo que le he modificado 2 palabras técnicas, dice lo siguiente. Dice, con el diagnóstico de hiperactividad vesical, o sea, una vejiga que se está contrayendo, extrema, o sea, en máxima intensidad. En relación con infecciones urinarias de repetición, se procede a tratamiento con fármacos que hay específicos para esto, con nulo resultado. La solifenacina, todo ese tipo de fármacos. Y entonces, ante esto, vamos a una fuente de datos que se llama Medline. Medline es una maravilla del mundo actual. Es una base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, donde reúne más de 30 millones de trabajos científicos. Estoy hablando de más de 30 millones de trabajos científicos a los que tú puedes acceder y ir a buscarlos. Claro, 30 millones es una barbaridad. Pues nosotros buscamos ahí y miren lo que encontramos. A la derecha, en el punto 3, el punto 3 es la bibliografía de nuestro trabajo, encontramos un trabajo de unos canadienses del Hospital de Toronto, del Hospital St. Michael, San Miguel, lleva mi nombre, no por mí, se llama así desde hace tiempo, no me lo pusieron por mí. Y está en inglés, pero es fácil de traducir. Y me voy a poner aquí, a ver.
se lee fácil. Dice los autores y dice en inglés, cistitis ulcerativa asociada a ketamina, una nueva entidad clínica. Es decir, describen y razonan y hacen todos los estudios pertinentes el primer caso en la literatura mundial de una paciente que por el uso de ketamina, no sé si le he dicho que el anterior, que la paciente esta nuestra abusaba de ketamina. Bueno, no lo había dicho. Bien, abusaba de ketamina. La ketamina es un fármaco, es un anestésico analgésico, se emplea mucho en veterinaria para anestesiar a perros y gatos y tal. Y entonces describen el primer caso y lo describen también unos españoles. Creemos que es la primera comunicación española. El de Sahani es del 2007, el de los españoles me parece que es del 2010. Y dirán ustedes, pues hombre, si usted está buscando una paciente que toma ketamina y tal, y eso pues no lo veo muy difícil. Pero es que les voy a decir, es que en el momento que nosotros teníamos esa paciente, nosotros teníamos una paciente que tenía adicción a una droga. Un urólogo lo que hace pues, es un consejo general, cuídese mucho, tal, pero no nos metemos en camisas de 11 varas porque son unos campos muy de su especialista y tal y cual, y no consideré yo, que fui el autor de todo esto, para lo bueno y para lo malo, que la ketamina, porque además no es que dices, consumo un fármaco todos los días y tal, no, pues a lo mejor tiene alguna relación, no, era un uso festivo, esto de las fiestas rave, estas de música que se pasan días escuchando, va muy asociado a eso y tal. Y claro, pues no piensas, es como si dices, bueno, la enferma pues tiene un esguince de rodilla que se ha hecho cayéndose por la calle. Bueno, pues bueno, un esguince de rodilla no tiene ninguna relación con una enfermedad de este tipo. Pues ahí estaba el secreto, ¿entendido? Entonces, hay que estar atentos porque lo que es una cistitis normal te puede sorprender y puede ser que sea un caso excepcional. Pero bueno, es un caso y no vamos a hablar más, ¿vale? Bueno, es verdad, hay otro. Se me había olvidado, caramba. Me llama el trauma. Oye, Aramburu, mira, que tengo una paciente de 88 años, la paciente era muy difícil, 88 años, edad avanzada, tenía muchas patologías, diabética, EPOC, con oxígeno domiciliario, era una enferma con mucha carga patológica. Me dice, oye, pues yo le recuerdo la frase como si fuese hoy, pues no está ingresada por el hierrajo ese que lleva ahí puesto, no, algo, o sea, tenía una caída accidental y tal. Y lo más importante, me dice el compañero, bueno, pues ayer ya pasando visita, ya estaba la enferma andando con el taca-taca y como diciendo, le vamos a dar el alta pronto porque la enferma ya si anda, ya la recuperación y tal. Y esta mañana se ha despertado sudorosa, pálida, taquicárdica, taquipnea, onnubilada, o sea, séptica. Y además en la orina que se recoge para medir la diuresis de estos pacientes y tal, resulta que es pus. Estamos encontrando orina que es pus. Y digo, para allá vamos, para allá vamos. Y claro, en urología hay un principio que ustedes tienen que conocer. Si un paciente tiene una infección urinaria, pero esa orina está obstruida en la vía urinaria, si no le das salida a la orina, te da igual que tengas antibióticos de última generación, los mejores, los más caros, me da igual. Si la vía urinaria no la evacuas, bien por vía fisiológica con catéteres, funcionando, lo que sea, eso no se va a curar. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un escáner a ver dónde está la obstrucción. Pues no tenía obstrucción. Tenía, miren, en la placa... vaya, hombre, ya te estaba funcionando. Aquí. Todo esto que es gas que ocupa el espacio de la vejiga. ¿Entendido? No es gas del intestino y tal. Dibuja una auténtica vejiga todo el gas. Y si ven esta imagen, ven toda la pared de la vejiga está llena de vesiculitas donde da gas. Lo metálico, el hueso da blanco en los estudios radiográficos, no deja pasar los rayos al velar la imagen, etcétera, etcétera. En cambio, el gas deja pasar perfectamente la imagen y da negro. Pues todas son una serie de vesiculitas que se producen en la vejiga, revientan y, como es producto de la fermentación de la glucosa, suelta gas y por el conducto de la orina, por la uretra, sale gas, neumaturia, o sea, se orina gas. Es una entidad muy, muy agresiva. Encima, vuelvo a repetir, una paciente de edad avanzada, y no es la edad, sino también que tenía muchísimas patologías y a pesar de que llegamos al diagnóstico y pusimos tratamiento y tal, la paciente falleció. Pero bueno, estos son dos casos que no nos deben, bueno, pues sucedieron y no nos deben, bueno, dos, no, tres, ahora me he acordado de este. Vaya tarde. Bueno, la cistitis eosinofílica. La cistitis, les he dicho antes que todas estas enfermedades tienen una sintomatología
parecida a un eje y tal. Esta es una de las que se diferencia un poco, se caracteriza porque sangran por la orina, que también puede suceder en las infecciones, pero bueno, entonces va el paciente y tal, y le decimos, bueno, pues hay que hacer un diagnóstico de imagen, le hacemos una ecografía, tal, lo que sea, un defecto de represión en la vejiga, eso es una neoformación, una tumoración. Y los tumores benignos de vejiga no existen en la clínica diaria. Bueno, pues no se preocupe, vamos a operarle lo más rápido posible, esperamos a la anatomía patológica y ya ponemos medidas, vemos cómo está esto y tal y no sé qué. Y llega el informe de la anatomía patológica y nos dice cistitis eosinofílica. Claro, vamos al libro que les he enseñado antes. Porque la cistitis eosinofílica es para pillar, es para los exámenes y las oposiciones, pero es para pillar. Y vamos al libro y lo leemos, nos lo empollamos y vamos a la habitación del paciente. Tengo muy buenas noticias y tal. No, nada de tumor maligno ni benigno, ni nada. No es un tumor, es una enfermedad un poco muy rara, no un poco rara, muy rara, que no es maligna. Yo enfermo, pues llevo 3 semanas que no me llega la camisa al cuerpo y tal. Ya lo sentimos, pero claro, ¿quién va a pensar que es una cistitis eosinofílica? Porque es que esto, los grandes hospitales analizan los 10 últimos años y describen una serie de 4, 5, 6 casos. O sea, es una cosa excepcional. Bueno, lo entiendo y tal y cual. Bueno, pues vale, váyase tranquilo. Vaya mal rato que le has hecho pasar al paciente, pero claro, científicamente está justificado porque nadie piensa en eso. Pero lo malo no es eso, lo malo es esto. Al año se repite el cuadro en otro paciente sin ninguna relación ni nada, idéntico cuadro. Claro, metes la pata otra vez como lo has metido la primera vez. Le dices al paciente, bueno, pues vamos a estudiarlo, vamos a hacerlo, vamos a tal, y no te acuerdas del caso que has visto hace un año, porque lo que se ve en la práctica clínica diaria son las neoplasias vesicales, entonces le haces una RTU, le operas y tal y cual. Y te vuelve a decir, otra vez una cistitis eosinofílica. No veo uno en una vida y ahora veo 2 en un año. Algo impensable. Bueno, vas a la habitación. Claro, en este caso al enfermo no le dices eso de la primera vez que veo una en la vida y tal, ¿no? Porque ya has visto otra, pero te lo callas porque, bueno, hay que quedar un poco así. Bueno, le vas a decir al paciente, pero no se preocupe y tal, que va a ir muy bien y no sé cuánto. Y ya te obsesionas y cuando ya llega el tercer año dices, ahora va a venir otra. Y no viene. Y al cuarto año dices, bueno, va a venir otra. No. Y pasan 25 años, te jubilas y no has vuelto a ver ninguna. Pero ves 2 en el plazo de un año. Esto es una realidad. ¿Entendido? Bueno, no acabamos. Íbamos a acabar, pero no acabamos. Esta es otra cistitis que merece la pena. Paciente joven, 40 años, hematuria en urgencia, se le pone una sonda con lavados. Eso suele ir bien, eso suele ir en la inmensa mayoría de los casos. Se produce, se lava la vejiga con unas sondas especiales que permiten inyectar suero y tal y cual. Y nos llama a enfermería. Dice, oye, que el enfermo que ha ingresado sigue sangrando. Normalmente cede, pero en horas, paulatinamente ese sangrado. A veces ni tiene repercusión sobre el hematocrito y la hemoglobina, no es una pérdida mínima y tal. Otra cosa es la patología que lo produce, pero una pérdida mínima. Bueno, pues la verdad es que estaba sangrando muchísimo. Esta comunicación es del 99, ¿no? Me parece, sí. Este caso es del 90, lo sé porque el cirujano que la operó conmigo estuvo del 88 al 90, era murciano. Vino a Miranda, vio el tiempo y dijo, me voy a Murcia. Digo, haces bien. Dice que allí tenía un barquete, también me voy al barquete. Digo, haces bien. Y tal. Y entonces, este paciente estaba muriéndose, y muriéndose, como se dice vulgarmente, y perdón la expresión, a chorro. Oye, ¿y qué hacemos? Digo, pues antes de que se muera, algo hacemos, algo heroico. Y le hicimos una laparotomía media abajo, le metimos en quirófano, hicimos una eco, vimos que los riñones no tenía nada, pues si no es de los riñones, tiene que ser de la vejiga. Bueno, abrimos, limpiamos, tal, no sé qué, y había allí una zona parcheada que se llama en la vejiga, tomamos biopsia, electrocalculamos y tal y cual, y recibimos el diagnóstico de amiloidosis vesical. La amiloidosis es una enfermedad ya de por sí bastante rara, ¿entendido? Que es por el organismo sintetiza unas proteínas, varias, eso sabes tú más que yo, que al final se acumulan en los tejidos entorpeciendo la función y tal y cual. De hecho, el paciente, ahora que vive y es mi amigo, después de esto, es mi amigo, hicimos amistad, cosas de la vida, que hicimos amistad, pues aún vive, pero claro, ahora debutó después de la hematuria esta cataclísmica, debutó con amiloidosis renal y ha hecho una insuficiencia renal y hace 3 meses lo ha metido en el programa de trasplantes, tiene 74, 75 años y lo ha metido en el programa de diálisis. Bueno, son para pillar,
no las ves nunca, pero cuando las ves, ¿entendido? O sea, hay que estar atento. Bien, pasamos esto. ¿Qué llamamos? ¿Por qué ponemos muchas veces infecciones urinarias de la vía baja en vez de cistitis bacteriana? Bueno, pues son cosas del academicismo, que se intenta que la uretra, que también forma parte del aparato urinario bajo, pues tenga su papel y tal. Y bueno, pues la verdad es que cistitis bacteriana, yo creo que también para independizarse un poco de las demás cistitis que han visto antes, pues se llama infección urinaria de la vía baja. Pero vamos, cistitis bacteriana aguda es un término perfectamente válido, lo que pasa, aunque sea esto más académico. ¿Entendido? Bien. Bueno, pues a ver que me vean. A unas consideraciones. Bueno, las consideraciones generales. Ya saben, del aparato urinario, los riñones producen la orina, depuran la sangre, la filtran y ya del riñón sale directamente por aquí sale ya la vía urinaria, el uréter va a la vejiga donde se almacena y por la uretra al exterior. Distinguimos el aparato urinario superior, que son los riñones, de la vejiga y la uretra, que es el aparato urinario inferior, porque sobre todo en las infecciones no tiene nada que ver. Una pielonefrosis no tiene nada que ver con una cistitis. Entonces, desde el punto de vista académico, se divide para aquí y para allá, para que las estudiemos, las tratemos, etcétera, etcétera. La foto es muy bonita, una foto es una joya. Es el antiguo hospital de Miranda, que estuvo activo hasta el año 80 y algo. No sé, ahora ya no existe, por supuesto, hay una residencia de ancianos, ¿entendido? El asfalto sí, el asfalto sigue siendo el mismo. Yo paso por aquí y el ayuntamiento aún no se ha decidido a renovar. Pero bueno, el edificio ya no existe, es el antiguo hospital de Miranda. ¿Qué pongo? Situación abdominal. Los riñones y la vejiga son intraabdominales, pero no intraperitoneales. Eso es otra cavidad que hay dentro del abdomen. Los riñones son retroperitoneales y la vejiga urinaria y la uretra son infraperitoneales. El peritoneo pasa por arriba, es una especie de envoltura, y lo respeta. Bien, esto es muy importante. Esto es un corte anatómico del hemiabdomen inferior del hombre y de la mujer. Si tienen ustedes algún problema con el inglés, no se preocupen, me lo preguntan, que yo cuando he hecho la conferencia esta me he dedicado a traducir perfectamente todos la terminología en inglés y lo tienen. Por supuesto que este idioma, que yo creo que es ucraniano o ruso, que está en cirílico, pues todos lo dominamos y creo que no hace falta poner a explicar. Solo he llegado a una conclusión, que el 5 es la próstata, el 5 es la próstata. Y mire cómo se dice próstata, se parece algo a como lo decimos en español. Si lo lees un poco así, y es cirílico y el idioma no lo sé, que el alfabeto es cirílico y tal. Bueno, a lo que vamos. El hemiabdomen inferior del hombre y de la mujer son absolutamente distintos. En la mujer, de adelante a atrás, está la vejiga y la uretra, después viene el útero y la vagina y después el recto. Mientras que en el hombre no hay el aparato genital, es la uretra y el pene. Y miren, por ejemplo, la distancia que hay, que es muy importante, entre la desembocadura de la uretra y en el hombre y en la mujer. ¿Por qué esto es importante? Porque ¿de dónde salen los gérmenes que producen las infecciones urinarias? No existe ya la generación espontánea. Eso era en el siglo XVI y XVII, que se creía que donde no había nada en absoluto, ahí surgía un microbio. No, los microbios tienen que venir por algún lado. Y vienen por 3 vías: hematógena, linfática o ascendente. La hematógena linfática es desde un foco en el organismo, que el paciente tiene una infección en algún lugar del organismo, los gérmenes invaden el torrente circulatorio, te pones en autopista, por decirlo así, tiras para allá y paran en un sitio produciendo una infección secundaria. Eso no nos interesa. Pero sí la ascendente, que es a través de la contaminación del introito vaginal y del espacio periuretral, esto es la uretra, los gérmenes ascienden y colonizan la vejiga. Incluso por el uréter pueden llegar al riñón. ¿Y de dónde vienen esos gérmenes? Pues vienen del colon, son coliformes, son bacterias coliformes que viven en el colon con nosotros de manera saprofita, nos ayudan a sintetizar ciertas vitaminas, metabolismo de algunos polisacáridos, no sé qué, sistema inmunitario también. Bueno, no nos peleamos, nos llevamos bien, somos amigos, pero a veces, se dicen los libros, adquieren virulencia, o sea, se hacen enemigos de nuestros, y en la mujer lo tiene mucho más fácil. Se llama la microbiota intestinal. ¿Entendido? Todos esos pululan y estamos a bien y no hay ningún problema. Pero a través del perineo, que es este espacio anatómico que no hay nada, por decirlo así, colonizan
a través de los labios mayores el introito vaginal, la vagina la evitan porque los lactobacilos, los bacilos, la microbiota vaginal produce ácido láctico y las bacterias del ácido láctico ni las ven, mueren en eso. Entonces, superan, no invaden el aparato genital femenino, pero sí colonizan la uretra, ¿entendido? Y por vía ascendente penetra. O sea, con respecto al varón, la distancia es brutal y encima del varón tenemos la ventaja de que la uretra es muy larga y muy difícil se sobrepasa, pero quiero decir que la uretra corta y rectita de la mujer se lo pone, bueno, pues, está ahí. Y entonces por eso es la incidencia de las infecciones urinarias de la mujer con respecto al hombre. ¿Entendido? Se trata de anatomía. El varón va a padecer infecciones urinarias cuando alcance ya cierta edad, cuando te jubilas ya empiezas a levantarte a orinar por las noches, no sé qué, 1 o 2 veces, la próstata, eso que se dice allí en cirílico, eso, y entonces empieza a obstruir, entonces hay residuo posmisional y los varones pues empezamos a tener problemas de la próstata. ¿Entendido? Miranda tuvo playa, ¿eh? Esto no es inteligencia artificial, hubo playa, ahí la tienen ustedes, hace muchos años, que Burgos nunca ha tenido playa, eso está atestiguado. Bueno, de definición, clasificación topográfica y por gravedad. Bueno, pues la infección es la colonización por microorganismos patógenos del epitelio, es lo primero que hay, el recubrimiento interior del aparato urinario. Un concepto importante. Saben ustedes lo que es el velcro, ¿verdad? Que coges, ras y tal. Pues algo parecido ocurre entre las bacterias y el epitelio. O sea, no es deposito aquí una bacteria, no, deposito aquí una bacteria, no. La bacteria se va a adherir, vamos, a nivel microscópico, ¿entendido? Y entonces es cuando el velcro lo cerramos y es eso, cuando la bacteria invade, desencadena el sistema inmunitario, se produce la inflamación, leucocitos, todo eso, etcétera, etcétera. ¿Entendido? ¿Qué pone? Clasificación topográfica. Lo hemos dicho antes, altas y bajas, no tienen nada que ver. Entonces, las altas para otro día, si están animados, no creo, pero bueno, pues hablamos de las infecciones altas y las bajas. Y por la gravedad esto es muy importante. En medicina es muy bueno y en la vida clasificar bien las cosas para después estudiamos y sabemos en qué estamos hablando. Yo creía, no, tú no creías, es esto, ¿me explico lo que quiero decir? Clasificar. Entonces, las clasificaciones de las urinarias son complicadas y no complicadas. Las complicadas es cuando hay una alteración anatómica o funcional en el aparato urinario. Las alteraciones funcionales del aparato urinario es que no se vacía bien, punto, que hay obstrucción. Eso es el eje de la funcionalidad del aparato urinario. Y la anatomía es cuando hay pues una malformación congénita, hay una piedra en el uréter, en la vejiga, donde sea, pero si no hay esto, es no complicada y se trata de otra manera completamente distinta, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Entonces, complicadas y no complicadas. Seguimos. Bueno, aquí les he puesto unas, para que se hagan una idea de cómo está la vejiga situada, unas cistografías, que es unas pruebas con contraste de la vejiga. En la parte izquierda ven una vejiga, cómo ocupa su posición en la pelvis, ¿entendido? Es nada más, lo blanco es orina con contraste iodado, que los rayos no lo atraviesan, ¡pum!, da la imagen, ¿entendido? Y en la izquierda es una mujer, por eso yo creo, lo he puesto así, pero creo que tiene un poquito de cistocele, que es este reborde de aquí, pero bueno, es lo de menos. Se hacen idea, ¿verdad?, de lo que es la posición de una. Y claro, la del varón es completamente distinto. Esto es una cistouretrografía. Y más concretamente es un uretrocisto. ¿Por qué? Porque el contraste se mete a través del meato uretral, se inyecta contraste y dibuja toda la vía, ¿entendido? Aquí estaría la próstata situado, está el esfínter externo, el bulbo y la uretra penea. Y en la foto, la casa de los Urbina y el palacio de los condes de Berberana, que la Fundación Caja Burgos ha metido 8 millones de euros en su remodelación, y le comentaba a José que tiene una pinta que va a quedar como centro cultural, sala de, ¿cómo se dice?, para eventos, con 280, hemos oído, asientos, etcétera, etcétera. Va a ser digno de ver, apúntenlo para cuando vayan a visitarlo, a Miranda, ¿entendido? Bueno, esto, las fiestas de Miranda, sencillitas, 20.000 personas y tal, un pedazo fiestón, San Juan del Monte se llama. Bueno, y esto es una urografía donde se ve, para que vean cómo es los riñones que se sitúan aquí arriba,
a ambos lados de la columna, el uréter, que es este conducto que lleva la orina, y la vejiga. Bueno, para que tengan una idea de la posición anatómica y la relación. Y la vejiga está en medio, por decirlo así, pero los uréteres y los riñones en el retroperitoneo, pegados aquí atrás, ¿entendido? No están en la línea, está así, el uréter baja y desemboca en la vejiga. Las fiestas de San Juan del Monte son unas fiestas excepcionales que se arman ahí una, que bueno. Bien, y ahora, ya lo ha dicho José, pero vamos a hablar qué es una infección urinaria y las infecciones urinarias de repetición. Esta es la iglesia de Santa María, muy sobria por el exterior, pero tiene un interior de muchísima calidad, precioso. Como pasa en muchos monumentos en España, el exterior no es ostentoso y tal. Bueno, pues la diferencia, lo ha dicho José antes, la diferencia no es anatómica, funcional, porque el germen para aquí, por el que el germen para allá, es simplemente por la frecuencia de la aparición. Entonces, te viene una paciente a la consulta de urología o de atención primaria, no sé, y te dice, se constata con bastante evidencia, no hace falta tener 1000 análisis, nada, pero la enferma refiere y tal, que ha tenido 2 cuadros compatibles con el diagnóstico de cistitis aguda bacteriana en los últimos 6 meses o 3 en el último año. Es un tecnicismo, una cosa totalmente artificiosa, pero ya la encasillas en otro lado. Ya no es una paciente que tiene una infección urinaria, sino una paciente que tiene infecciones urinarias de repetición. Y ya hay unos tratamientos específicos. Ya, acuérdense, clasifico, meto para izquierda, para derecha, para arriba, para abajo, y así voy construyendo el edificio académico. O sea, y voy sabiendo de lo que estoy tratando y de lo que estoy haciendo. Es fundamental en medicina y en muchas cosas de la vida. Bueno, ¿qué agentes son los patógenos que producen la infección urinaria? Yo creo que por el tamaño de la letra ya lo adivinan ustedes, porque bacterias se lee a la primera y lo demás tenía que hacerlo hecho más fino. Virus y hongos, yo nunca he diagnosticado una infección vírica, no tengo conciencia. De hongos sí una. Y aquí en el Yagüe, sí, hace muchos años. Y dentro de las bacterias, una que se llama la Escherichia coli, ese nombre como podía ser otro cualquiera. ¿Entendido? Después he puesto ahí algunas otras que no tienen importancia. El dibujo que ustedes ven es una licencia artística, es un hecho por ordenador o por lo que sea, donde se ve la bacteria, los flagelos, que son estas prolongaciones que le dan movilidad, tienen muchas células, se encargan de la movilidad, y unas cosas que se llaman las fimbrias. Estos pelitos que tienen ahí, en esa punta, es donde están las adhesinas, que el velcro, ¿se acuerdan? Pues la parte de la bacteria que tiene una parte del velcro es estas fimbrias de aquí. Se agarra, se adhiere, adhesinas, se adhiere y desencadena el proceso infeccioso. ¿Entendido? Esto es un dibujo. No sé si me salta una, no. Bueno, la Escherichia coli es una enterobacteria. He puesto ahí que produce el 80% de las infecciones urinarias. Si tuviese que hacer ahora la diapositiva, a lo mejor ponía el 85 o el 90, porque es el germen. ¿Acuerdan que decíamos? La calicitis bacteriana es lo que más vamos a ver, la que da siempre las infecciones y tal y cual. Pues en las infecciones urinarias nos vamos a encontrar que la Escherichia coli es la número 1. Klebsiella, prótesis y todo esto es muy rara. Ese es el teatro, el teatro de Miranda, que es un edificio antiguo, que ha quedado muy bonito y tiene muy buena programación de teatro. Y ahora esta foto es maravillosa, porque miren, a la izquierda no es un dibujo hecho por ordenador, no es una licencia artística, es una fotografía que está ampliada un poco, está ampliada 100.000 veces, casi nada al aparato. Entonces vemos las bacterias. Esto es una técnica especial en que no tiñen, porque normalmente para anatomía, ya saben eso de ver las biopsias y tal, los anatomopatólogos tiñen los preparados con violeta de genciana, con hematoxilina, eosina, no sé qué, el núcleo toma un color, el citoplasma otro, y ellos ven allí lo que uno ve. Yo siempre que bajo con ellos veo un estampado, una tela para estampado para el sofá, ellos ven allí células, citoplasmas, son fabulosos viendo cosas. Pues esto es una fotografía auténtica, esto es un cúmulo de Escherichias, ¿entendido? En el epitelio, y es una fotografía real, porque debo decir, no lo tiñen, sino que lo congelan. Bueno, cosas estas de la tecnología, pero que logran esta imagen que a mí me parece absolutamente maravillosa. Y ese señor tan elegante como tiene que ser un buen urólogo, pues es Escherichia, ¿cómo se llamaba? Theodor Escherichia. Era pediatra.
Este era pediatra muy bueno, alemán, entendido, 1800 y pico, 1900 y poco, más o menos, y fue el que describió, por el estudio de las heces de los niños que él trataba, pues también era, en sus ratos libres, era investigador y microbiólogo, y describió una bacteria que la ciencia, en reconocimiento de su aportación, le ha puesto su nombre, y por eso se llama Escherichia, porque él se apellidaba Escherichia. Nunca habrá nada que se llame López Aramburu, eso está evidente, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero Escherichia se lo merece porque es muy frecuente. Han oído ustedes enfermedad de Alzheimer, tal, todos en reconocimiento a los científicos que trabajan y logran estas hazañas, pues se le pone el nombre. ¿Entendido? La epidemiología, la iglesia del Espíritu Santo, con un ábside románico tardío muy bueno. ¿Entendido? Bien. Las infecciones urinarias son frecuentísimas. Y esto de la epidemiología, los epidemiólogos te marean, porque 1 millón de casos al día y tal, pero después por hombres, por mujeres, de mediana edad, no sé qué. Bueno, hay cifras para todos los gustos, pero llévense una idea, es frecuentísima las infecciones urinarias. Según la Asociación Española de Urología, es la segunda infección que, en orden de frecuencia, que ven los médicos generalistas en su consulta. Y ellos ven el colesterol, mañana hoy un infarto, mañana es una dismenorrea en una señora, anda que no hay cosas para ver, pues las infecciones forman parte del día a día de los compañeros, y es la segunda. Creo que en los hospitales, las infecciones adquiridas en el hospital es la primera, pero bueno, es igual, es muy frecuente, llévese esa cifra. Y la segunda sí es muy importante. Se hacen cálculos, son estimaciones, que toda mujer tiene un 50% de probabilidades de padecer a lo largo de su vida una cistitis. Y de ese 50%, el 20%, o sea, la quinta parte de esas mujeres van a repetir, van a tener recidivas. Dirán, claro, pero es que la mujer en España, afortunadamente, vive, en la edad media es 85 o así, o en Castilla y León, debe estar por ahí, ¿no? ¿Entendido? O sea, hay muchos años para que una infección no será tan frecuente, pero en España somos 48 millones de habitantes y la mitad son mujeres. Y la mitad de 28, de 48 son 24 millones, ¿no? Si no me equivoco mal. Entonces hay muchos millones, aunque sea a lo largo de la vida, y encima las que recidivan, lo que hace que haya muchísimas infecciones urinarias. Bueno, es frecuente en mujeres diabéticas y posmenopáusicas, los estudios estadísticos, inmunodeprimidas. Y lo que comentaba antes José, es causa importante de uso de antibióticos. Esto no es un término economicista, no, es que se gasta mucho, no, yo no soy político, yo soy médico. Entonces, lo que pasa es lo que decía José, que el excesivo uso o el uso inadecuado a dosis que no son correctas, por tiempos que no son los correctos, hace que los gérmenes adquieran resistencia, se adaptan al medio y después el problema que tenemos es que los antibióticos se queman en un campo potencial. Este es buenísimo hoy y dentro de unos años ya no mata nada, ya no es. Por eso es importante. Y también elevado consumo de recursos sanitarios. Esto tampoco es economicista. Esto simplemente significa que cuando antes de planificar tienes que saber que hay que emplear personal e incluso recursos económicos a la hora de considerar las infecciones. ¿Entendido? Bien. La clínica. Esto es la M, una escultura así modernista que han puesto. Es chula, sí. Y que es un poco el signo de Miranda ahora, es así una M, el ayuntamiento la ha adoptado. Entonces, ¿cuál es la sintomatología? ¿De qué se queja una persona con una infección? Pues se queja de que tiene escozor al orinar, ¿entendido? Que tiene dolor al orinar. Una cosa que llama tenesmo, en algunos lugares de España se conoce como pujo. Es esa sensación continua de tener ganas de orinar aún después de haber orinado. La mujer dice que es que donde mejor está es en el inodoro sentada, o sea, es así. Y después también, ¿qué más produce? Que se me ha olvidado. Polaquiuria. La polaquiuria es el aumento de las micciones. Normalmente hacemos 5 o 6 micciones, dependiendo de lo que bebamos, de lo que sudemos, etcétera, etcétera. Pues entonces aquí se empiezan a repetir las micciones. Y también por la noche, ¿entendido? Se llama nicturia. Normalmente una persona, pues bueno, pues hasta 6 o 7 horas, dependiendo de tal, pero una paciente con cistitis le despierta por la noche las ganas de orinar. ¿Y qué más? Hematuria, piuria y a veces orina maloliente, como decíamos en esos casos. Está cargada la orina, dice la paciente, tal. Bueno, pues hay alteraciones organolépticas, se llaman panfino, de las características. ¿Entendido? Bien, el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos
Acuérdense de lo que decía mi maestro, y ese no fallaba, pues era buenísimo, no como otros. Y que decía que si el diagnóstico de la cistitis es un diagnóstico clínico, porque es que lo decía José antes, es una urgencia. O sea, tú no puedes decir, a un tumor tú le puedes decir, hágase usted un escáner y vuelva dentro de 7 días. Si solo fuese 7, ¿entendido? Pero a una cistitis no, ni a un dolor de muelas agudo. Tienes que darle solución a ese caso. Entonces, el diagnóstico es clínico. Oye, hemos dicho también que el mínimo del 80% es infección bacteriana. Las de los exámenes ya no entran. Y encima es la Escherichia coli y tal, pues se impone el tratamiento antibioterápico. ¿Entendido? ¿Qué ponemos? El diagnóstico bacteriológico, pues para confirmar y tal. Bueno, en la cistitis aguda tiene poco papel, ¿entendido? Tiene poco papel. Y imágenes, hay que hacer radiografías, ecografías y tal y cual. Pues no, se sabe que un cuadro simple en una mujer sin patologías asociadas, concomitantes y tal y cual, un episodio aislado de cistitis, los estudios son absolutamente negativos. Pero también hay una cosa que está claro, desde hace unos años, ya cuando trabajaba lo incorporamos, se incorpora la ecografía. Ya pasas la consulta, antes la pasabas en la mesa, ahora la pasas con el ecógrafo, no sé cómo decirte. Y entonces la ecografía es un método inocuo e indoloro, se basa en la emisión de sonido, rebota y tal, y te da unas imágenes. Entonces, si le haces una ecografía a una paciente, si tienes acceso y tal y cual, pues dado que también una vez que compras el aparato, pues el gasto ya está hecho, por decirlo así, cuanto más lo utilices, más los amortizas, se puede, pero no es necesario hacer ningún estudio de imagen para la cistitis simple, ¿entendido? Tratamiento, bueno, el tratamiento, la misa del ermitaño, se sube a un paraje allí el día de San Juan, suben estos, lo primero misa y después comilonas que no veas, ¡buah! Estupendo. Bueno, es el tratamiento antibioterápico. Ahí aparecen una serie de antibióticos que son de primera elección, que se llaman. Está la fosfomicina trometamol, el cotrimosazol y la nitrofurantoína y a veces los betalactámicos, cefalosporinas y tal. Yo siempre, o casi siempre, nunca puedo decir siempre, porque siempre he utilizado la fosfomicina trometamol porque es unidosis, es como de liberación prolongada, fácil de tomar y con unos resultados, en mi opinión, muy buenos. Pero todos esos antibióticos tampoco tiene mucha importancia que lo memoricen porque la prescripción antibiótica es una prescripción médica, tiene que hacerlo un profesional y no vale ir a la farmacia, no te lo van a dar, no se pueden despachar antibióticos, ni tomar el de la vecina, qué tal. Yo pillé a mi madre hoy fallecida recetándole a las amigas. Le he pillado por teléfono, lo juro, ¿eh? Más peligrosa que una caja bomba, la pobre. Una bellísima persona, para eso era mi madre. Pero yo la he pillado. Bueno, y después están los tratamientos adyuvantes, los tratamientos complementarios, analgésicos, antiinflamatorios, antiespasmódicos. Hay unos fármacos, es lo que decía, que nosotros personalmente en el Servicio de Urología hemos investigado, hemos hecho ensayos clínicos para los laboratorios, para la comercialización, para hacer los expedientes que se presentan en la tal, y hay unos fármacos muy buenos que relajan la musculatura. Entonces, en estos casos de estas mujeres que están con esa hiperactividad, de hecho se llama así la entidad patológica y tal, ayudan mucho, calman mucho, pero hay que tener mucho cuidado, porque puede caer en hipocontractividad, es decir, que le relajes tanto que la vejiga no se vacíe bien. Y si no se vacía bien, se va a quedar con orina. Y orina infectada, orina estancada, orina infectada, acuérdense. Entonces, a dosis muy bajitas y con mucho cuidado, porque si no... pero bueno, eso como es también del médico, simplemente para que lo sepan, que hay tratamiento. La base es tratamiento antibiótico, no hay otro. Tratamiento de la situs de repetición. ¿Pone eso o no? Sí. Bueno, los tratamientos... Ya hemos dicho que tenemos a una paciente que tiene una cistitis simple. Cuídese, señora, beba mucha agua, yo qué sé, tal. Muchos laboratorios tienen ya consejos que te los damos en la consulta. Mire, lo que hay que hacer cuando, si lo quiere hacer una mujer que padece una cistitis simple, no tiene tampoco que obsesionarse con llevar ningún cuidado especial, porque si no va recidiva y no va a tener otra hasta dentro de 10 años, tiene que hacer vida normal y no estar obsesionada. Pero las mujeres que tienen las infecciones urinarias de repetición, que merma muchísimo la calidad de vida, a esas hay que tratarlas. ¿Y cómo se trata? Se trata con antibioterapia prolongada.
6 meses. Algunos dicen que 4. Yo soy más partidario de 6 meses a dosis bajas, a unas dosis bajas de los antibióticos que hemos visto antes, ahora no sé si los vamos a ver, de los que hemos visto antes, a dosis bajas y por la noche. ¿Por qué por la noche? Porque por la noche es el máximo tiempo en que la orina está en contacto con la vejiga. Porque aunque tengas una cistitis, algo duermes, por decirlo así. Entonces, se suministra en la noche para ese efecto antiséptico y evitar que las bacterias se adhieran y produzcan. Después, el tratamiento antibiótico poscoital. Hay pacientes, y eso lo he visto yo y lo ha visto cualquiera médico, que van a la consulta y te dicen, mire doctor, es mantener una relación sexual y zaca. Al día siguiente ya estoy con la cistitis. Y claro, pues afecta a mi vida personal y me retraigo porque no es un gusto y necesito una solución. En este caso, que está tan claro que está desencadenado por ese masaje ascendente que se produce durante el coito de la uretra, de la vagina y la uretra, no hay nada, hay un espacio milímetro de tejidos, ¿entendido? Entonces, en el coito se produce un masaje ascendente que favorece el ascenso. Si ya la uretra de la mujer es cortita y recta, que por decirlo así, que favorece la llegada, si encima hay ese masaje, pues le estamos poniendo una autopista a las bacterias. Y lo que más me gustaba a mí, sinceramente, la autoadministración y automedicación. No es exactamente automedicación, es decir, tú a la paciente, tienes que buscar a la paciente que no es de la primera consulta, ve una paciente, no. Si la ves un par de veces porque la has pedido una eco, lo que sea, ya te vas dando cuenta que esa paciente es ideal para que aprenda a ella a reconocerlo y tomarse la medicación. No me vale esa paciente que dices, esta en cuanto estornude se me va a tomar el antibiótico y va a confundir un estornudo con una cistitis. Y esta otra, que es, bueno, que es muy sensata, va a esperar 7 días con cistitis para decir, ahora sí que me tomo por la cistitis. No, hay que buscar esa paciente que sepa reconocer. ¿Y quién lo sabe reconocer? Pues cada persona somos un mundo aparte y tú tienes que desarrollar ese sexto sentido, es decir, esta señora creo que va a saber hacerlo y tal. Y le das la medicación, retiro de la farmacia, yo se lo decía lo mismo, y no la ponga donde las medicinas, guárdelas en el neceser. ¿Por qué? Porque el neceser lo llevamos a todos lados. Nos vamos mañana no sé qué, a una camisa limpia, un pantalón, un tal no sé qué, y el neceser lo llevamos siempre. Entonces, pero nos vamos a olvidar de ir al botiquín donde tenemos la caja de galletas, aquella metálica que tenían en todas las casas, y no la vas a coger y vas a ir de viaje y te vas a encontrar con una cistitis porque eso, en el neceser, lo decía. Y dan buenos resultados, ¿entendido? Tratamientos complementarios. Reemplazamiento estrogénico en las mujeres posmenopausia cuando lo precisen. Con la edad, después de la menopausia, se produce una alteración en la producción de estrógenos y las pacientes tienen unas atrofias del epitelio, etcétera, etcétera. Y es muy aconsejable que si tú corroboras esto, lo puedes hacer tú o se lo pides al ginecólogo, eso ya depende. Oye, tengo esta paciente, mírala tú a ver y le pones algo. Después también se emplean, y yo lo he empleado, por supuesto, unas instilaciones vesicales con una serie de productos que lo que van a hacer es hacer una barrera en el velcro. ¿Entendido? Si tienen esa idea, entonces tú tienes una parte del velcro, le echas allí como un cemento, por decirlo así, y cuando viene la otra parte del velcro ya no se adhieren, ya no se pegan. Van bastante bien. Bueno, el inconveniente es que hay que hacerlo en una sala de exploraciones y tal, pero va bien. Y después también hay vacunas. Las vacunas, como por definición, son bacterias inactivadas o muertas, pero no sé cómo lo hacen, pero lo hacen de tal manera que estimula el sistema inmunitario, no producen infección, pero estimulan el sistema inmunitario y las pacientes mejoran. Pierde efectividad con el tiempo, eso, pero bueno, las armas terapéuticas son las que hay, yo la he empleado mucho y mi opinión personal, o sea, que existen vacunas, están ahí en el mercado, no digo. Y mi impresión es bastante buena, ¿entendido? A ver. Eso es la bajada de San Juan del Monte. ¿Se acuerdan de la misa? La misa media hora, el resto del día a comer y a beber. La misa media horita para cubrir el expediente y a las 8 de la noche en el paraje que se llama San Juan del Monte, que es ese monte de allí, que están todas las peñas y tal, lanzan un cohete a las 8, ¡pum! Y empiezan a bajar. Primero baja uno y hasta las 11:30 o 12 de la noche es un río de gente con las charangas y tal y cual, que bueno, pues a mí me gusta. Yo no participo mucho porque cuando llegué ya era mayor y ya no soy de ninguna peña, pero mis hijos son de peñas todos y se ponen y allá van al monte, ¿entendido?
Bien, recomendaciones y cosas. Me voy a poner un poco de ahí porque es que, aunque me lo he estudiado, están viendo que me lo he preparado bien, ¿eh? Preparado, vamos, llevo encerrado 2 semanas en casa. El castillo de Miranda. Está muy derruido los franceses dejaron España hecho un bardal, pero bueno, hacen conciertos en verano y tal, está muy bien, hay unos restos y está muy bonito. Bueno, recomendaciones sin consejos. Lo de siempre, ingesta abundante de líquidos. Esto es uno de los problemas médicos más grandes. ¿Y qué hago? ¿Cuánto bebo, doctor? No sé qué. Bueno, yo he llegado a la conclusión que en los últimos años de mi vida le decía a los pacientes, yo no quiero que usted beba, yo quiero que usted orine. Entonces, en vez de mirar lo que toma, mire a ver lo que está echando. O sea, que hace emisiones abundantes de orina clarita. Eso significa que está muy diluida y está. No obstante, el recurso de ponerse la botella de 1,5 litros y tal y cual, pues sigue siendo en la cocina allí con la etiqueta del paciente, pues se sigue utilizando para que lo tomen. También depende de la época del año y del calor, porque a través de líquidos solo o te pones un suero endovenoso o es por la boca, no hay, pero las pérdidas sí que pueden ser a través del sudor, de las heces, tienes una diarrea, etcétera, etcétera. Entonces, el balance es más complejo. Entonces, no es lo mismo tomarse de postre una pieza de fruta, 2 naranjas, que tomarse un trozo de queso manchego. Obviamente prefiero el queso manchego, que está muy rico, pero no tiene nada de líquido, eso hay que reconocerlo. La limpieza anal, esto es fundamental. Hay que enseñar, sobre todo a las niñas, porque ya ven que es la mujer la que padece, a que se limpien después de defecar, pero siempre en sentido antero-posterior, de adelante hacia atrás. ¿Para qué? Para no favorecer. Estamos diciendo que desde los márgenes anales van a progresar hacia adelante y llegar a la uretra, pues en el sentido al revés. ¿Entendido? Es muy importante. Lo de la micción poscoital ya lo hemos visto. Evitar espermicidas y diafragmas. Sí, eso está demostrado por estudios que los espermicidas y diafragmas favorecen la aparición de infecciones urinarias de repetición en la mujer. Micciones programadas y cómodas y confortables. Lo de cómodas y confortables, mire, perdone, eso sí que es de mi cosecha. ¿Qué significa programadas? Que una mujer que tiene una cistitis bebe mucha agua y tal, dice, bueno, me levanto a las 9, a las 8, pues bueno, a las 11 voy a orinar. O sea, programarte las micciones, tengas o no tengas ganas, para eliminar la orina. Y lo de cómodas es que la mujer, cuando estamos en nuestra casa, es nuestro paraíso y nuestro inodoro es el mejor del mundo, pero cuando salimos por ahí, bares, en carretera, no sé qué, la higiene no es la que deseamos o nos gusta a la mayoría de la gente. Y hay sitios que tienen buena higiene, pero hay otros que cada vez menos, pero hay otros. Y las mujeres adoptan unas posturas para orinar que los del circo de canadiense que hay y tal, vamos, ya les gustaría a esas equilibristas poner esas posturas porque para no tocar, para no sé qué, eso es una realidad, ¿entendido? Entonces, yo siempre aconsejaba quitarse la ropa interior o el pantalón si llega, porque hay veces en pantalones para abrir un poco la pierna, sentada, abrir un poquito la entrepierna y tomarse sus minutos para orinar. Voy a vaciar la vejiga y concentrarse en vaciar la vejiga, para que hay gérmenes no estén en contacto con la vejiga, ¿entendido? Corrección del estreñimiento, está asociado, ¿entendido? Si la paciente presenta estreñimiento, se corrige. Evitar duchas vaginales y desodorantes íntimos. Lo pone todos, bueno, pues su razón tendrá. Utilizar la ducha y no el baño en la higiene diaria. Claro, la ducha produce un fenómeno de arrastre, o sea, cae por la cabeza, ¿entendido? En cambio, en el baño está muy bien allí, en el jacuzzi y tal, pero los gérmenes pululan por allí y pueden afectar, ¿entendido? Entonces, mejor la ducha. Terapia estrogénica sustitutiva cuando lo precise la paciente. Me falta haberlo ponido ahí, puesto, perdón. Pero bueno. Y ahora viene lo más importante. Miren, arándanos, flavonoides, protoantocianidinas, acidificación de la orina, ácido ascórfico, edema venosa. Todos estos preparados, ustedes se meten en internet y ponen arándanos y tal, comprar, sobre todo si ponen en Google arándanos, cistitis y comprar, y les salen una infinidad de productos. ¿Qué ocurre? Ocurre una cosa muy importante. No son medicamentos, no son fármacos. Entonces, no pasan los filtros que pasan los fármacos. Les decía a José que nosotros, dentro de nuestra sencillez, hemos contribuido, estudios multinacionales, para seleccionar unos enfermos
cumplan estos requisitos y tal, y no sé qué, y que no cumplan esto, y que tenga esto, y una edad no sé cuántos y tal, y no sé qué, y meterlo en un ensayo clínico aleatorizado, que significa que es un experimento siguiendo unas normas internacionales cuyos resultados hoy por hoy son ciencia pura y no se discuten, ¿entendido? Estos son ¿cómo se llama? Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y tal, no entran dentro de eso. Entonces no han pasado estos filtros, no han pasado estos ensayos clínicos. Entonces, si tú quieres hacer dices, me voy a hacer una revisión de los últimos trabajos que haya para ver tal preparado. Entonces, un medicamento, tiras de Medline, tiras de envase, tiras de tal, sacas los ensayos clínicos y sumas los pacientes, cada uno tiene 50, sumas 250 y tal, sumas las medias tal, y te salen unos resultados absolutamente científicos. Pero de estos ensayos clínicos, de estos medicamentos no hay, porque para empezar, un ensayo clínico vale cientos de millones de euros, desde el laboratorio hasta la fase 3, que es la última fase, y ya el expediente se manda a la FDA o la Agencia Europea del Medicamento, vale una millonada, ¿entendido? Y entonces estos preparados, porque no lo precisan y porque, dicho así, no tienen que hacerlo, pues no se meten en ensayos clínicos porque es, ya le digo, es el paso previo para la autorización de un fármaco, del que sea, ¿entendido? Y entonces no existe. Mi experiencia personal, funcionan, ¿entendido? Sí, yo los he empleado mucho y funcionan. Sobre todo el arándano rojo americano y la D-manosa. Van muy bien para las infecciones urinarias, ¿entendido? Bueno, ropa interior de algodón y amplia. Siempre se dice lo mismo. Evitar fibras, etcétera, etcétera. Mire, esto es una foto que he hecho yo, el hospital nuestro de Miranda, y esto lo he hecho en unos gran almacenes de estos que hay que venden, no voy a dar publicidad, que venden ladrillos y venden tornillos y todo y tal y cual. Pues pasaba el otro día y tal. Esto es el futuro, esto es un inodoro inteligente, esto es inodoro y bidé. Va a sustituir al papel, ¿entendido? Entonces, se hacen las necesidades. Perdón. Yo creo que va a tener un futuro. Lo que pasa es que son caros, porque yo, ya digo, fotomía son bastante caros, ¿entendido? Pero es la solución porque aparte de limpiar mucho mejor que el papel, que en parte enmascara, ¿entendido? Pues son la solución. Y por último, la ropa interior de algodón y amplia. Miren, a la izquierda tienen ustedes una ropa que no es de algodón y si ven el tamaño de la pernera con respecto a la cintura, eso tiene que apretar muchísimo. A la derecha tienen ustedes una ropa interior del más fino y puro algodón egipcio, realizado por las encajeras de Flandes. Se estudia y tal, aquellas encajeras que en los siglos XVI eran famosos en todo el mundo, los encajes de Flandes y tal y cual. Hay problemas para aconsejar uno u otro, pero el de la derecha es el que hay que aconsejar. Nada más, muchas gracias. Nada. Bueno, creo que tenemos que agradecer lo ameno que ha sido el doctor López Aramburu y podemos tiempo para hacer 2 preguntas si queréis y ya nos vamos, que vamos un poco fuera de tiempo. A ver. Sí. Sí, espera un momentito, por favor, porque te van a pasar el micrófono, porque es que nos están viendo también fuera, Hola, buenas. Yo me llamo Alegría y llevo años con cistitis, pero no cada 3 ni cada 6 meses. Yo a lo mejor es un mes, mes y medio, estoy constantemente yendo a urgencias domiciliarias para que me dé un tratamiento. El tratamiento siempre es este.
No lo veo bien porque no tengo las gafas. Urolol. Ah, el Monurol, lo empleo yo mucho. Eso a lo mejor me queda semana y media y vuelvo otra vez. Los arándanos, me dijo el médico de cabecera que estos eran buenos. Sí, sí, sin ninguna Estos duda. eran buenos. Que estos también eran buenos. Y aparte me dijo también los arándanos americanos. Arándano rojo americano. Para 3 meses. Y antes de los 3 meses volvió otra vez con la cistitis. Y tantas veces ir a urgencias, cuando no voy al médico de cabecera, me dijo las de urgencias 2 distintas, que por qué no me harían mirar las vías urinarias, porque no es normal. Y tantas veces tomando lo mismo, va a llegar un momento de que no me va a hacer nada. Y las 2 últimas veces, que fue últimos de enero y 2 de diciembre y 2 de enero, pues es lo que le dije al médico. Usted me está haciendo ¿cómo se llama esto? Un cultivo. Y me volvió a hacer otro. Y dice, es que son distintos bichitos los que salen. Entonces me han mandado al urólogo. El 9 de noviembre tengo cita. Fíjese usted, hasta entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar? Porque ya estoy harta de uno, de otro, y que yo no sé lo que puedo tener, pero yo cada 2 meses, 2 meses y medio, mes y medio, yo tengo cistitis. Pero llevo así años. Yo ya no sé qué puedo hacer. Bueno, pues yo se lo voy a decir. Cumple usted absolutamente los criterios para encasillarla en infecciones urinarias de repetición. Pero la infección urinaria aguda se trata siempre de la misma manera, porque esta enfermedad que es infección urinaria de repetición es la repetición de la enfermedad, no es una cosa nueva, ¿entendido? Entonces, el Monurol, que yo lo he dicho, que yo lo utilizo mucho, ¿entendido? Para la fase aguda de la infección me parece correcto. Pero usted necesita atención ya un poquito especializada, ¿entendido? Porque los arándanos van bien y que los tome les va muy bien, pero quizá, bueno, por supuesto, ya entra dentro de ver si tiene alguna anomalía de la vía urinaria, que le ha dicho su médico o la enfermera, lo que haya dicho, muy correctamente. Hay que hacer ya un estudio de imagen, no vaya a ser que tenga una piedra, no vaya a ser que tenga una malformación, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Y yo lo que he puesto, he pasado un poco por encima de muchas cosas, pero no hay ninguna cirugía que yo haya omitido y tal, o ningún medicamento que yo haya omitido. Lo que he escrito es lo que hay, ¿entendido? Entonces, a lo mejor usted es candidata a las vacunas o es candidata a la instilación intravesical, ¿entendido? Que es poner a través de una sondita en la mujer, el sondaje es facilísimo, donde te recta, algún medicamento para romper el velcro, para proteger la capa de glucosaminoglicanos, que se llaman un revestimiento. Eso no lo he dicho, pero bueno, al final, acuérdese, el velcro, si ponemos algo entre medio del velcro, ya no nos une. Entonces, algo de eso. Y eso usted ya es paciente urológica. ¿Y la ha citado el 9 de noviembre? Pues no está nada mal. Tal y como están las cosas, no lo veo mal. Bueno, ya vamos terminando. Una última pregunta sí que podemos hacer. A ver, allí. Bueno, no sé. Vamos a cambiar de sitio ya, que estaba antes. Es que tenemos que terminar, si no. Hola, buenas tardes. Vale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arantxa y yo llevo con infecciones de repetición ya 6 años. He tomado 4 veces ya la vacuna y he sido candidata a las instilaciones de la vejiga, pero como no hay que tener infección de orina para que te las pongan, pues en 6 meses me han podido poner una. Porque yo creo que realmente ya no dejo de tenerla nunca. No sé si hay alguna manera o algún... Porque el Monurol a mí, por ejemplo, no me hace nada. La fosfomicina de monodosis no me hace nada. A largo plazo aguanto un poco más, pero sin monodosis, por ejemplo, ya no me hace nada. Y el ciprofloxacino sí. me produce roturas fibrilares en los tendones de Aquiles. Sí, no, la aparición de resistencias ha hecho que el ciprofloxacino, que lo hemos utilizado muchísimos, ya no se recomienda. Mire, usted es, por lo que cuenta, la está viendo un servicio de urología, por supuesto. ¿Se acuerda de lo que dijo mi maestro? Quizás su caso haya que, a través de esa abertura que no hemos cerrado la puerta, mirar a ver qué entra por allí y volver a los pasos
a ver si un poco lo que dice la compañera, la señora Alegría, ¿entendido? Que es, ¿hay alguna circunstancia, subyace alguna anomalía? Entonces, como mínimo una ecografía que es inocuo, estudios de Lo tengo contraste. todo hecho. Lo tiene todo hecho. Ujú. Pues Nada, ¿no? asegurarnos de que es cistitis de repetición, la de repetición es un número, de que son cistitis, y en su caso yo creo que es para instilaciones, para todo el arsenal terapéutico. ¿Le han puesto tratamiento antibioterápico a dosis bajas durante 4 o 6 meses? Podría ser una solución, Eso no. pero había que individualizar y ver el caso, pero ya le digo, no he ocultado nada, no, lo que he dicho por encima, deteniéndome más o menos de las vacunas, hemos pasado un poco así, porque tal, pero lo que he dicho es lo que hay en A el mí arsenal la terapéutico. vacuna lo que ha hecho es mejorarme mucho los síntomas. Ya no ¿Perdón? tengo mejorarme los síntomas. Bueno. No tengo unos síntomas tan exacerbados, pero sí, tan Pues agudos, claro, pero todos los, lo he dicho antes, una persona que tiene una cistitis no tiene por qué limpiarse ni no sé qué, ni beber agua, lo indispensable para la salud. Pero usted sí que es una persona que todos esos consejos, que se lo habrán dado en los papelitos esos que hay en todas las consultas, que hay publicidad, llevarlos al pie de la letra. Al pie de la letra, porque son casos difíciles, complejos, enrevesados. Entonces, no puedes dejar nada así al albur. Hay que insistir en todos los detalles, por mínimos que sean, de beber abundante agua, de programar las micciones, porque el caso lo merece. Pero vuelvo a repetir que en esto sota, caballo y rey. No es decir, existe un aparato en Estados Unidos que va. No. Es así. pues muchas Ya lo gracias. siento. Pues nada, muchas gracias a todos. Confiemos en que el desarrollo de la medicina acabe con estas cosas también. Hasta el próximo día. Adiós. Bien todo. ¿Sí? Bueno, no.